seguimos acompañándote en esta noche. Último tema de la jornada de hoy, tiene que ver con el aborto legal. Se reinstala la discusión en nuestro país y obviamente esto genera posturas absolutamente contrapuestas. Está Malvina Gareca, que es referente de Mumalá, de Mujeres de la Matria Latinoamericana, y también está el diputado provincial Andrés Suriani compartiendo esta noche con nosotros. Bienvenidos ambos. ¿Cómo tal? Buenas noches, Mabel. Gracias por acompañarnos. Bueno, me gustaría conocer, ¿no?, cuáles son los argumentos que se esgrimen a favor justamente de que el aborto pueda llegar a ser una ley que esté a disposición, sobre todo como una cuestión de salud pública, porque así se ha planteado fundamentalmente, y porque ese ha sido también como el pilar de la campaña que lleva muchos años ya, Malvina. Así es, bueno, el proyecto de ley se ha presentado en reiteradas oportunidades. Recordemos que recién en el año 2018 se ha podido debatir este proyecto de ley y que, bueno, actualmente en lo que ha sido la última campaña por la presidencia del actual presidente ha sido un eje de campaña justamente, incluso en la apertura de las sesiones del Congreso de la Nación en marzo, ha sido como uno de los puntos que se iban a tratar como prioridad este año, ¿no? Entendiendo justamente, como bien decías vos, que es una cuestión de salud pública, entendiendo que la clandestinidad de estas prácticas, bueno, no solucionan nada. Tenemos alrededor de 500.000 prácticas de abortos clandestinos, es decir, estas prácticas siguen sucediendo y lo peor de todo es que en muchos casos llevan a la muerte de muchas mujeres o a las complicaciones de salud cuando es algo que es totalmente evitable, ¿no? Entonces, en este sentido, entendemos que es una deuda, algo que históricamente se ha venido pidiendo por la salud de las mujeres y es un derecho, además. Tiene que ver con la equidad social, porque cuando hablamos de clandestinidad, tanto aquellas mujeres que acceden con otro poder adquisitivo a poder hacerse una práctica segura, también lo hacen en la clandestinidad. No pasa lo mismo con las mujeres pobres, que lo hacen de manera clandestina, obviamente, pero que son quienes mayor cantidad de secuelas sufren en su cuerpo fundamentalmente, ¿no? Totalmente, tiene que ver también con poder igualar en este sentido las oportunidades de acceder a nuestros derechos. Si no podemos tener esto regulado por el Estado, que pueda ser algo que podamos acceder a la salud pública y demás, obviamente quienes terminan encontrando la muerte son aquellas mujeres que no cuentan con los medios para poder llegar a situaciones acompañadas, a situaciones en donde realmente puedan tener garantizada su vida, ¿no? Andrés, vos obviamente sos muy crítico de esta posición. De hecho, he leído algún comentario acerca de lo que vos decís que hoy en día son los pilares de este gobierno. Por un lado el tema de la marihuana, por otro lado el del aborto legal en agenda, ¿no? Quitando ese foco obviamente donde vos no compartís esta mirada. ¿Qué pensás acerca de esto, de que se reinstale además la discusión después de que el Congreso en su momento lo abordara, pero finalmente no terminara aprobando ese proyecto? Claro, primero, Mabel, que el primer derecho humano fundamental es el derecho a la vida, y si no respetamos el derecho a la vida es muy difícil comprender otros derechos. Cuidando ese derecho podemos empezar a hablar de otros, y en ese sentido la Constitución nuestra además es muy clara. El artículo 75, inciso 22, habla de que la vida es vida desde la concepción hasta la muerte natural. Inclusive la reforma al Código Civil en su artículo 19 habla de persona, y ese Código Civil se acaba de promulgar en el gobierno kirchnerista, que es el que hoy promueve la ley del aborto. Nosotros creemos que respetando ese derecho a la vida puede haber políticas del Estado a favor de las dos vidas, de la madre y del niño por nacer. El proyecto nacional que en algún momento también discutía la campaña, porque querían que se vuelva a analizar aquel proyecto de 2018 que impulsa el presidente, habla de estas herramientas, ¿no?, de dar el acompañamiento a aquella mujer que decida maternar y, por otro lado, acompañar a aquella mujer que decida interrumpir esa gestación. Por otro lado, también apunta a algo que es fundamental, que es justamente la prevención de embarazos no deseados a través de la educación sexual integral, y me imagino que también con perspectiva de género. ¿Qué pasa en el caso de la vida de las mujeres? Porque yo entiendo tu posición y lo que es... La mía un poco es la que el Congreso de la Nación en el año 2018 dio el Senado, cuando recogió además creo que el guante de millones de argentinos que nos expresamos no solo en las calles, pero digamos porque hubo un gran debate en el Congreso. En definitiva, nosotros creemos que hay un eufemismo detrás de ese titular, interrupción voluntaria del embarazo, porque algo se interrumpe cuando se puede volver a regenerar. Y en este caso, o se termina con la vida de una nueva vida,
o se prosigue con la vida. Y nosotros creemos que el Estado tiene todas las herramientas para poder ayudar a las dos vidas. Y que cuando vemos justamente las situaciones de mucha vulnerabilidad que hay en Argentina, las mujeres más humildes, Mabel, son las que tienen a sus hijos como un tesoro. Y en realidad la propuesta de las políticas antinatalistas viene de sectores que no son justamente los más humildes, surgen de sectores medios y medios altos que obviamente podemos entender que tengan esa mirada, pero no es la mirada de la Constitución Nacional, pero creo que hay un tema ético detrás, porque si nosotros relativizamos la vida que hay en el vientre de una madre, ¿de qué otro derecho podemos hablar? Eso es lo que yo creo que a muchos nos preocupa cuando se promueve como política matar chicos inocentes. Creemos que es mucho más, loable que los argentinos nos ocupemos de esos seres indefensos que tienen por Constitución el derecho a vivir. Malvina, ¿qué pensás acerca de esto? Porque cuando una mujer decide o toma esa decisión, que muchas veces es acompañada, también esto es un mito y en algún momento se han dado cifras, estadísticas, ¿no? Registros de llamados telefónicos donde muchas mujeres que deciden esta interrupción del embarazo están acompañadas por sus parejas. No es una cuestión que, como todos piensan, ocurra siempre en soledad. Sí, no, son muchas decisiones son tomadas, por supuesto, ¿no? En pareja, entendiendo que no es el momento, entendiendo que tienen derecho a decidir cuántos hijos quieren tener, en cada cuánto tiempo y demás, que son derechos sexuales y reproductivos, que están además previstos en normativas internacionales, en todos los tratados internacionales, de hecho, que nuestro país ha suscripto, con lo cual, digo, son compromisos que también se han firmado para poder ver cómo se merma esta mortalidad justamente de madres, de mujeres, digo, que por interrumpir el embarazo terminan encontrando la muerte, ¿no? Con lo cual hay muchos mitos que giran en torno a lo que es la interrupción voluntaria del embarazo. Y yo pregunto también, bueno, quienes están en contra de lo que es la legalización de la interrupción del embarazo, son quienes también están en contra de la implementación de la educación sexual integral, que es algo que contempla el proyecto de ley, ¿no? Son quienes también están en contra de que podamos decidir qué tipo de métodos anticonceptivos tenemos que recibir o queremos recibir, y por supuesto que si no tenemos la información necesaria para poder decidir, va a ser muy difícil, ¿no? Y vamos a terminar llegando seguramente a este tipo de prácticas que a ninguna mujer le gusta acceder, que ninguna mujer quiere pasar por esta situación, pero es una práctica que existe, es una práctica que lo vivimos cotidianamente, que un montón de mujeres están pidiendo ayuda para ver cómo pueden atravesar estos procesos de la mejor manera posible, y no puede ser que algunas mujeres puedan vivir y otras no en función de, bueno, del poder adquisitivo que tengan, ¿no? Me parece que esto también hay que dejarlo en claro porque son posturas de gente que entiendo que tiene una postura más conservadora en relación a cómo se van dando los cambios en la sociedad y demás, pero bueno, hay una realidad que nos está atravesando, hay una problemática que es real. Y bueno, por supuesto que necesitamos la educación sexual integral para poder decidir, necesitamos la información necesaria para hacerlo, y en los casos de aquellas personas que decidan no continuar con un embarazo, necesitamos que se le garantice poder mantener su mejor calidad de vida posible y poder llegar vivas luego después de estas interrupciones, ¿no? Hay 75 causas antes del aborto, de cuestiones médicas por las cuales, Mabel, mueren muchas mujeres en Argentina, entre ellas, por ejemplo, el cáncer de mama, ¿no? Es decir, hay miles de causas de muertes de mujeres previas a los números que tiene el Ministerio de Salud de la Nación. Lo importante acá es también entender cómo el mismo Estado argentino, fíjate que cuando una mujer pide la asignación universal por hijo, está embarazada y se la dan. La misma tarjeta, digamos, alimentar, se la dan a la mujer que está embarazada. Sí, que es una ayuda, pero sigue siendo insuficiente. O sea, antes si hablamos de una inclusión real, de una calidad de vida. Pero lo digo en función de cómo el Estado argentino siempre entendió que la mujer embarazada, esa vida hay que ponderarla y hay que cuidarla. Nosotros creemos que estas políticas antinatalistas que vienen sobre todo de los sectores del poder financiero internacional nos quieren pocos, nos quieren pobres, endeudados, sin pobres identidad ya somos, cultural, así ¿no? que entonces es como que no necesitan hacer mucho más. No necesitan hacer mucho, pero nos empobrecen además. Digo, el general Perón en el año 74 firmó un decreto muy lindo antes de morir en contra de todas estas políticas antinatalistas y a favor de la vida.
Es importante decirlo porque esa soberanía política hoy se debe expresar en la soberanía demográfica. Somos uno de los países más despoblados de la Tierra, con una territorialidad enorme, somos el 8º, ¿no? Y muy poca población. Despoblados, pero sin realidad también, sin tener posibilidades reales de inserción social, ¿no? Es que ahí es donde el Estado tiene que estar presente. Hay exclusión en la educación, hay exclusión en un montón de cuestiones, la falta de acceso al trabajo genuino. Pero no es la solución registrado. matar a los inocentes, es decir, no es la solución matar a los más vulnerables. Ahora, Andrés, vos compartís esto de la educación sexual integral, ¿crees que hay que apuntar ahí? ¿Cuál es tu mirada en relación a esto? Porque, como decía Malvina, por ahí también es otro cuestionamiento que se hace a quienes no apoyan o no comparten esta postura. Fundamental educar, la educación sexual integral entendida como principios y valores, me parece que es fundamental para que todos los chicos, tanto hombres como mujeres, puedan no solo, digamos, respetarse, sino también aprender en una cultura del amor, que eso no se habla nunca, ¿no? Del amor. Es como una cuestión que con la ESI se hipersexualiza a los chicos, se les introduce en la ideología de género, que creo que es un virus realmente muy maligno, que atenta contra la célula básica de la sociedad, que es la familia. Y en Salta, particularmente, la mayoría de las mujeres no se sienten representadas por esa ideología. La mayoría de las mujeres realmente son ¿Vos muy crees que buenas no existen desigualdades, digamos, relacionadas con el género? Yo creo que existen desigualdades. Sobre todo en provincias como Salta, donde hay tantos femicidios, desigualdades, ¿no? De la vida. Hay muchas desigualdades que hay que empezar a zanjar, entendiendo la complementariedad que tiene que haber entre hombres y mujeres, y no como una guerra de sexos de hombres contra mujeres. Fíjate que yo participo en las comisiones de la Cámara de Diputados, hace poco de la selección que hacíamos de una mujer que iba a integrar el observatorio, ¿no?, de violencia. Y todos los indicadores que tenemos hasta ahora de todas las leyes y todos esos institutos nunca hicieron que bajara la cantidad de situaciones de violencia intrafamiliar o doméstica. Han aumentado. Eso habla de que en la misma base de estas leyes hay errores muy graves que llevan cada vez a más violencia. Yo soy de la idea de que tenemos que educar para el amor, en principios y valores. Para no excluir hay que educar en valores, hay que tratar de integrar al hombre y a la mujer como realmente lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, en una verdadera complementariedad. Eso es lo que humildemente creo que hay que hacer para evitar justamente estas situaciones de mayor violencia que se dan en la sociedad. Bueno, solamente voy a agregar algo que en relación a lo que vos llamás ideología de género, todo lo que tiene que ver con los estudios de género no tratan de superar al hombre, sino de ponerse en igualdad de condiciones, demostrando, ¿no?, las grandes diferencias históricas que existieron incluso en el mundo de la política, mundo al que vos pertenecés, y donde todavía vemos, por ejemplo, gabinetes que son absolutamente integrados en su mayoría en los cargos jerárquicos solo por varones. Lo mismo pasa en otros ámbitos, como puede ser el Poder Judicial también, sí. Un poco en el Poder Legislativo se ha intentado equiparar esto, pero bueno, siempre es insuficiente. Argentina tuvimos 2 presidentas, ¿no? Es importante decirlo, somos uno de los países que cuando se hacen esos indicadores somos de los de mayor participación de la mujer. 2 presidentas argentinas en nuestra historia democrática. Y eso nos parece que... ¿Contra cuántos varones? No, comparado con otros países que supuestamente llevan adelante estas políticas. Quiere decir que además se ha hecho mucho en la Argentina y la mujer realmente me parece que ha tenido y tiene hoy un rol preponderante en la vida social y política. Y algo creo que importante para decir, cuando se habla de salud pública, creo que salud pública, hoy lo vimos con el tema del COVID, no estábamos preparados para una pandemia. Nunca es salud pública cuando 2 personas entran a un hospital y una sale muerta en una bolsa de residuos patológicos. Malvina, lo último para cerrar. Sí, me gustaría aclarar un poquito esto en relación de la educación sexual integral, ¿no? Porque también creo que hay una desinformación, a veces intencionada para confundir a la gente, creo yo, porque esto de, bueno, del amor, si está presente o no y demás, justamente la educación sexual integral tiene varios ejes en donde se aborda de manera integral lo que es la sexualidad. El valorar la afectividad, por ejemplo, es uno de los ejes, es decir, creer o repetir que vamos a hipersexualizar a los niños y niñas a través de la ESI es mentira, y creo que esto hay que seguir trabajándolo, porque si no circulan estos discursos que la verdad que poco ayudan a que podamos educar verdaderamente en una educación sexual integral y podamos prevenir todas las situaciones no deseadas, podamos tener un proyecto de vida y que en definitiva podamos decidir sobre nuestros cuerpos en función de qué queremos
para el día de mañana, ¿no? Bueno, y ayuda a prevenir el abuso sexual también, ¿no?, en los niños y niñas. Muchísimas gracias. Gracias a ambos por acompañarnos. Nos vamos, cerramos el programa del día de hoy. Te agradecemos, por supuesto, que hayas estado del otro lado y te recordamos que la cita es aquí el próximo viernes a partir de las 21. Chau, chau.